A ver, ¿qué pasaría si el plano arquitectónico de una de las naciones más poderosas del Medio Oriente antiguo estuviera escondido dentro de una aburrida lista de nombres? Sí, una de esas listas que, la verdad, la mayoría de la gente suele saltarse al leer. Claro, es lo más habitual, ¿eh? Vas leyendo y cuando llegas a las genealogías, pues pasas de página rápido. Exacto. Es muy común pensar que la historia del mundo se escribe única y exclusivamente a base de, no sé, discursos épicos, batallas súper sangrientas o grandes traiciones palaciegas. Las cosas que salen en las películas, digamos. Eso es. Pero la realidad es que a veces los documentos fundacionales más importantes se disfrazan de censos o de simples registros de propiedad. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo. Este es el espacio diseñado específicamente para sumergirnos en este tipo de fuentes y extraer la historia real que yace bajo la superficie. Y bueno, hoy tenemos una misión muy clara. Una misión que a mí personalmente me parece fascinante. Y a mí estoy encantada de tratarla. El objetivo de hoy es sumergirnos de manera exclusiva en el capítulo 36 del libro del Génesis, en la Biblia. Y nuestra misión es desgranar la figura de Esaú. También conocido como Edom, que es un detalle vital. Justo, exacto. La idea es comprender cómo las decisiones puramente logísticas de un solo individuo terminaron creando un país estructurado, un país con instituciones, con jefes y con reyes. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque leer estas genealogías es como examinar los cimientos de un imperio milenario. Totalmente. Y, a ver, es un texto que exige esa atención detallada, porque cuando se analiza la estructura de este capítulo con lupa, pues deja de parecer un simple inventario de nacimientos, que es lo que parece a simple vista. Ya, deja de ser un rollo de fulano engendró a mengano. Exacto. Se convierte en un verdadero mapa demográfico y político. O sea, el propósito de este registro no era simplemente dejar constancia de quién es hijo de quién, sino establecer la legitimidad de toda una civilización. Claro, para explicar cómo se pobló toda la región del Levante Mediterráneo. Eso es. Ayuda a entender por qué ciertos grupos dominaban rutas comerciales clave, cómo se estructuraba el poder en la zona. Además, muestra unos patrones de comportamiento social y económico que son increíblemente pragmáticos. O sea, se alejan muchísimo de los típicos dramas familiares que suelen dominar otros relatos de esa misma época. Sí, es pura estrategia. Y a ver, para comprender el movimiento de toda esta civilización, resulta esencial observar primero cómo se formó su núcleo, ¿no? El punto de partida. El núcleo familiar, claro. Exacto. El texto bíblico comienza detallando las alianzas familiares de Esaú y da unos nombres y unas afiliaciones que son súper específicas. Por ejemplo, menciona a Ada, hija de Elón, el eteo, luego está Aholibama, hija de Aná, que era heveo, y también aparece Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Una mezcla muy interesante de linajes, desde luego. Y tanto. De estas uniones nacen, cuando todavía estaban en la tierra de Canaán, hijos como Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Pero claro, hay algo que genera cierta confusión al leer esto, si conoces el contexto. Porque la familia original de Esaú, o sea, sus padres y abuelos, mantenían una regla de oro que era sumamente estricta. Sí, la prohibición total de mezclarse. Exacto. Estaba prohibidísimo casarse con las mujeres locales de Canaán. Entonces, al tomar esposas eteas y heveas, ¿no está Esaú dinamitando un poco su posición dentro de su propia familia? Porque parece un riesgo enorme, casi como un suicidio social dentro de su clan original. A ver, es un riesgo, sin ninguna duda, y lo fascinante aquí es precisamente que ahí radica la genialidad política de este movimiento. Ah, ¿tú crees que fue algo calculado? Yo estoy convencido. Esaú sacrifica la aprobación de su clan originario, sí, pero a cambio de una ventaja estratégica inmediata sobre el terreno. Hay que entender muy bien cómo funcionaba el matrimonio en el contexto de estas sociedades tribales antiguas. ¿No era por amor, imagino? ¿Qué va, qué va? No se trataba de uniones románticas individuales para nada. Eran, a todos los efectos, tratados de política exterior. Al casarse con mujeres eteas y heveas, lo que está haciendo Esaú es integrarse directamente en la aristocracia terrateniente de Canaán. Ostras, claro. Está comprando acciones en la empresa local, por así decirlo. Exactamente esa es la idea. Obtiene derechos de pastoreo inmediatos, acceso a pozos de agua que eran vitales y alianzas defensivas con los habitantes que ya controlaban la región. Y luego además añade a Basemat, la hija de Ismael, a la ecuación, lo cual introduce un elemento que es completamente diferente al tema de la tierra. Precisamente.
porque los ismaelitas eran los que controlaban las rutas de caravanas en el desierto. Eran nómadas comerciantes. O sea que Esaú construye un portafolio de alianzas sumamente diversificado. Un portafolio perfecto, sí. Tiene conexiones con los agricultores locales, con los pastores ya consolidados en el terreno y con los comerciantes nómadas. No está formando una familia estándar para nada. Lo que hace es tejer una red comercial y militar de primer nivel. Madre mía. Y con esto está sentando las bases demográficas de un pueblo entero, el pueblo edomita. Un pueblo que no nace de una línea de sangre aislada y pura, sino de una asimilación muy calculada de los principales poderes de la zona. Pues fíjate que esa diversificación tiene un efecto secundario inevitable, porque claro, cuando existe una red de contactos tan amplia y tan bien estructurada, los recursos empiezan a multiplicarse de forma salvaje. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel y los demás, pues comienzan a acumular sus propios rebaños, tienen sus propios sirvientes, su propia riqueza. Y eso genera un problema práctico brutal. Claro, un problema puramente físico. El texto señala un punto de inflexión muy claro donde Esaú coge a sus esposas, a sus hijos, a todos los miembros de su casa, junto con su inmenso ganado y todos los bienes que había adquirido en Canaán y decide mudarse. Se traslada al monte Seir. Exacto. Es decir, se aleja físicamente de su hermano Jacob. Y el detonante de esta migración masiva, que no es poca cosa mover a tanta gente, es fascinante por su tremendo pragmatismo, porque el texto indica literalmente que los bienes de ambos hermanos eran demasiados para habitar juntos. O sea, la tierra de sus peregrinaciones directamente no podía sostenerlos a causa de sus inmensos ganados. Es que hay que visualizar lo que significa mantener enormes rebaños en el Medio Oriente antiguo. No estamos hablando de tener unas cuantas ovejas paciendo en un prado verde y húmedo, no sé, en el norte de Europa. Que va en absoluto. Hablamos de entornos áridos, semiáridos en el mejor de los casos, lugares donde el agua es el recurso más crítico y escaso y donde la vegetación es, pues, mínima. Y el ganado agota rápidamente lo poquísimo que hay. O sea, si tienes miles de cabezas de ganado, la presión sobre el ecosistema local tiene que ser brutal. Me imagino que un rebaño así de grande puede consumir un manantial entero en cuestión de un par de días. En días y en horas, si me apuras, claro. Y además arrasar con toda la capa vegetal hasta dejar la tierra completamente estéril. Claro. Y esa es la clave del asunto. La capacidad de carga de ese territorio simplemente había colapsado. Se había roto. Colapsado bajo el peso del éxito económico de las dos familias. Es decir, la acumulación de riqueza, en forma de ovejas y cabras, les obliga a tomar una decisión drástica. Cuando el ecosistema ya no da más de sí, cuando no puede regenerarse al ritmo que los animales comen, pues la única alternativa es la dispersión. Y es súper interesante, porque fíjate que solemos consumir muchos relatos históricos, textos antiguos, donde las divisiones nacionales surgen por cosas terribles, guerras civiles, cismas ideológicos o grandes venganzas familiares que duran generaciones. Sí, lo típico de traiciones entre hermanos que acaban en sangre. Eso es. Sin embargo, aquí no hay un relato bélico. La separación no es una ruptura dramática llena de odio o de rencor. Es un ajuste logístico, puro y duro. Más que una disputa, a mí esto me recuerda a la división celular en la biología. ¡Ostras, qué buena comparación! Sí, llega un punto crítico en el que el organismo acumula tanta masa, tiene tantos recursos que, simplemente para asegurar la supervivencia de todas las partes, tiene que dividirse físicamente en dos. Esaú comprende perfectamente que competir por los mismos escasos pastos con su hermano llevaría al agotamiento de la tierra. Y eventualmente a la ruina de los dos, claro. Exacto, a la hambruna. Esa analogía de la división celular describe perfectamente la dinámica poblacional de los pueblos nómadas y seminómadas de la antigüedad. En lugar de enfrascarse en un conflicto interno que habría sido destructivo para ambos, Esaú opta por la reubicación. Se va hacia los montes de Seir. Es una expansión territorial guiada única y exclusivamente por la necesidad económica. Y fíjate que es en ese momento exacto cuando el registro hace una afirmación muy categórica. Dice textualmente: Esaú es Edom. Claro, el cambio de nombre. Sí, ese cambio sella la transición por completo. Ya no se trata solo de hablar del hermano de Jacob. A partir de ahí se trata de una identidad nacional, una identidad totalmente ligada a una nueva geografía montañosa. Es el nacimiento formal de la nación, digamos. En una estructura administrativa formal. Empieza a enumerar a los jefes o duques de Edom. Los famosos jefes edomitas, sí. Sí, tenemos a los descendientes de la línea de Elifaz,
Nombres como Teman, Omar, Cefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Luego, por la línea de Reuel, menciona a Nahat, Zera, Sama y Miza. Y de repente, casi sin darte cuenta al leerlo, la lista de nacimientos pasa a ser un auténtico organigrama territorial. Y ojo, porque este organigrama revela cómo funcionaba realmente la construcción de poder en esta nueva fase. Porque cuando leemos la palabra jefe o duque en este contexto, no hay que imaginarse solo a un anciano respetado sentado en una tienda de campaña dando consejos. Ya, no es un mero patriarca familiar. Para nada. Hablamos de líderes de clanes fuertemente militarizados, gente capaz de defender amplios territorios, controlar las rutas de paso y, por supuesto, cobrar jugosos peajes. Los montes de Seir son una ubicación estratégica clave. Es un embudo que conecta toda la península arábiga con el Mediterráneo y directamente con Egipto. O sea, un punto de paso obligatorio para el comercio internacional de la época. Exacto. Así que, al consolidar a sus hijos y a sus nietos como jefes de estas zonas geográficas, Edom lo que está haciendo es asegurar el control militar y económico sobre arterias comerciales que son vitales. Pero hay un aspecto aquí que yo creo que a mucha gente le podría pasar desapercibido en una primera lectura, porque Esaú y su inmenso clan no llegaron a un monte Seir que estuviera vacío esperando por ellos. ¿Qué va? ¿Había gente allí? Claro, el propio texto se toma la molestia de enumerar a los habitantes originales de la región, los llama los Horeos, y estaban liderados por figuras como Lotán, Sobal, Zibeón y Aná. Entonces, la gran pregunta es, si Edom se convierte en el gobernante supremo de este territorio, ¿cómo se produjo exactamente esa transición de poder? Porque lo habitual en las crónicas antiguas, y esto lo sabemos, es leer sobre masacres, sobre campañas de exterminio brutales. Sí, pasar a cuchillo a todo el mundo. Justo. Pero la simple inclusión tan detallada de las genealogías de los Horeos dentro de este mismo registro edomita, pues sugiere otro tipo de proceso muy distinto. Y tanto que lo sugiere. Lo que nos indica fuertemente es que hubo un proceso de integración y asimilación brutal. Las genealogías de estos Horeos se entrelazan de forma natural con las de Esaú. De hecho, si volvemos al principio, Aholibama, una de las esposas de Esaú que mencionaste antes, era descendiente directa de estos mismos Horeos. Es verdad, la que era hija de Aná. Esa misma. Así que Edom no se forma simplemente borrando del mapa a los habitantes anteriores a base de guerras. Probablemente, lo que pasó es que mediante su enorme poderío económico, las alianzas matrimoniales estratégicas y una superioridad logística abrumadora, los descendientes de Esaú se convirtieron en la nueva aristocracia reinante. Absorbieron a toda la población local dentro de su propia estructura organizativa. Es un ejemplo de manual de construcción de Estado basada en la superposición de élites. ¡Qué fascinante! Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Porque en medio de esta lectura tan pesada, llena de clanes, de jefes militares, de linajes y conquistas silenciosas, el texto nos regala una joya. Aparece un destello de vida cotidiana absolutamente mundano. El famoso episodio de los asnos, ¿verdad? Sí, sí. Al enumerar a los Horeos, el registro se detiene de repente en un individuo llamado Aná. Y añade un comentario al margen muy específico. Dice: este Aná es el que descubrió las aguas termales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Y la verdad resulta fascinante encontrar un detalle tan coloquial, tan del día a día, incrustado en lo que es, a todos los efectos, la constitución solemne de un país antiguo. Desde luego es un contraste narrativo que llama muchísimo la atención. El documento abandona por un instante ese tono súper serio y solemne de las genealogías para contarnos una pequeña anécdota rural. Sí, y creo que ayuda un montón a recordar que detrás de la gran maquinaria de la historia, detrás de las migraciones masivas y de las listas de reyes, siempre hay personas de carne y hueso, individuos reales pasando muchísimo calor en el desierto, intentando controlar a unos animales de carga que seguramente eran muy tercos y experimentando ese alivio inmenso de tropezarse por pura casualidad con un manantial natural. Es un recordatorio muy humano, sin ninguna duda. Pero ojo que a la vez esconde una justificación económica que es muy profunda. El hallazgo de Awana no es solamente una anécdota pintoresca para dar color al texto. En la economía de la Edad del Bronce, y más en pleno desierto, encontrar aguas termales o un buen oasis es el equivalente antiguo a descubrir un inmenso yacimiento de petróleo en la era moderna.
Madre mía, qué comparación más buena. Claro, es riqueza pura. Es que es eso. Las aguas termales no solo proporcionan hidratación básica o recursos para un poco de agricultura de supervivencia, se convierten automáticamente en paradas obligatorias, imprescindibles, para todas las rutas de caravanas mercantiles. O paras ahí o mueres de sed en el desierto. Claro, y el que controla el agua cobra el peaje. Exacto. Entonces, atribuir este descubrimiento fundamental a esta persona, a Ama, sirve para justificar el prestigio histórico, la riqueza y el enorme poder que su linaje ostentaba dentro de la coalición edomita. El texto no incluye detalles inútiles o anécdotas vacías. Cada nombre y cada evento que aparece consolida de alguna forma la legitimidad territorial de estos líderes. ¡Qué bárbaro! Y bueno, todo esto nos prepara perfectamente para la sección más reveladora de todo el capítulo, el verdadero clímax político de este documento, que es la lista de reyes. Sí, aquí el registro da un salto organizativo tremendo. Presenta una sucesión cronológica súper explícita de monarcas. Y hace una afirmación que es clave, dice: «Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos». Sí, y ahí aparecen nombres como Bela, Jobac, Husam. Se destaca, por ejemplo, a un tal Hadad por haber derrotado a los madianitas en el campo de Moab. Se nombra a Samla, a Saúl, a Baal Hanán y a Hadar. Y del último, fíjate, precisan incluso el nombre de su capital, que era Pau, y el de su esposa, Mejetabel. Son datos de una precisión administrativa brutal. Totalmente. Pero me quiero detener en esa frase de apertura. Hay una carga geopolítica masiva en ese antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. A mí me parece un reconocimiento enorme, casi como una concesión obligada por parte del texto, de que Edom se adelantó a todos sus vecinos, incluyéndolos a ellos, en esta carrera por construir un Estado moderno. Es necesario desgranar esto a fondo. ¿Cómo se pasa, en tan poco tiempo, de tener jefes de tribus a instaurar una monarquía formal? Porque, a ver, tener jefes significa que cada clan más o menos maneja sus propios asuntos, pero tener un rey implica una centralización absoluta del poder. Pues mira, la transición de jefaturas a monarquía es de lejos el salto tecnológico más complejo de la política antigua. Es revolucionario. Un jefe tribal depende siempre de los lazos de sangre y del parentesco directo para gobernar. Su autoridad se limita básicamente a su propia familia extendida. Pero un rey no. Un rey gobierna sobre un territorio delimitado independientemente de los lazos de sangre de quienes vivan allí. Y para que Edom lograra esto, y además lo lograra antes que Israel, tuvieron que desarrollar instituciones burocráticas enormes. Claro, porque alguien tiene que organizar todo ese tinglao. Instituciones capaces de cobrar impuestos, regulares, sistemáticos, a todas esas rutas comerciales de las que hablábamos. Tuvieron que construir ciudades fortificadas como las capitales que menciona el texto. Y sobre todo, para mantener eso, tuvieron que mantener un ejército profesional a sueldo. Como el ejército que le permitió a este rey, a Hadad, derrotar a Madián, ¿no? Que eso ya no es una simple escaramuza entre pastores discutiendo por un pozo. Es la proyección de fuerza de todo un Estado-nación defendiendo sus intereses en el exterior. Exactamente. Es política exterior a gran escala. Madián no era cualquier cosa, era otra gran potencia nómada y comercial de la región. Así que derrotar a los madianitas en el campo de Moab demuestra que Edom ya no operaba simplemente a la defensiva, escondido en sus montañas. Tenía la logística, la riqueza y el mando unificado necesarios para proyectar un gran poder militar mucho más allá de sus fronteras iniciales. Y hay otro detalle en esa lista. El hecho de que se mencionen monarcas que provienen de diferentes ciudades indica que esta monarquía, al menos en sus inicios, podría no haber sido estrictamente dinástica, de padre a hijo. Sino algo más selectivo o rotativo. Eso parece. Un sistema centralizado donde diferentes centros de poder edomitas se iban turnando el trono para mantener unido a todo el país y evitar guerras civiles. ¿Qué nivel de sofisticación? Lo que resulta realmente impactante aquí, y viéndolo todo en perspectiva, es la profunda ironía histórica de toda la figura de Esaú. Si analizamos su trayectoria desde el principio, desde que nace, es un individuo que a menudo está asociado con haber perdido su herencia principal, con haber sido desplazado y superado por su hermano. De hecho, se le suele ver casi siempre como el perdedor en la narrativa inicial de esta gran familia. Sí, es la visión tradicional que se tiene de él,
el que se quedó sin nada. Exacto. Sin embargo, este capítulo revela punto por punto que Esaú utilizó ese desplazamiento como el catalizador de un éxito sin precedentes. Convirtió la enorme desventaja de tener que abandonar su tierra de origen en la oportunidad perfecta. Una oportunidad para forjar alianzas estratégicas interesantísimas, para monopolizar el comercio mundial en la zona de Seir y para construir un Estado centralizado y avanzado. Siglos, literal, siglos, antes de que los descendientes de su hermano lograron organizarse más allá de un sistema tribal muy fragmentado. Totalmente. Esa es la lectura fundamental de este análisis. Una supuesta derrota a nivel familiar, que parecía el fin del mundo, se tradujo en una ventaja evolutiva brutal a nivel político. Al verse forzado al pragmatismo absoluto, porque no le quedaba otra para sobrevivir, Edom se adaptó al medio. Se integró con la población local de manera inteligente y desarrolló una maquinaria estatal sólida. Este capítulo no es para nada un mero epílogo sobre la rama secundaria aburrida de una familia. Es la historia paso a paso de cómo la necesidad y el puro pragmatismo aceleran el desarrollo de una civilización compleja. Resulta asombroso cómo la exploración detallada de un solo capítulo, de un texto tan antiguo, logra desmontar tantas ideas preconcebidas que tenemos. Se comienza la lectura enfrentando lo que parece una árida lista de nombres impronunciables y se termina descubriendo las complejas mecánicas de cómo se construye un imperio antiguo desde cero. Hemos analizado esa estrategia de división celular forzada por la presión ecológica, la fusión y asimilación de culturas diferentes y ese salto cuántico increíble desde estructuras nómadas dispersas hasta un reino supercentralizado, con su ejército y su burocracia propia. Y todo, absolutamente todo, impulsado por el cálculo práctico de personas que, en el fondo, solo intentaban maximizar sus recursos y sostener a sus clanes día a día. Es que demuestra clarísimamente que la geografía, el control de los recursos y la logística cotidiana son, en última instancia, los verdaderos arquitectos de la alta política y de las fronteras de los países. Las decisiones más prosaicas como decidir dónde encontrar pasto para los animales el mes que viene o cómo asegurar el acceso a un pozo de agua termal terminan definiendo quién sobrevive, quién prospera de verdad y quién se convierte en rey. Y esto deja sobre la mesa una interrogante muy profunda, algo que yo creo que merece una reflexión minuciosa por parte de quienes nos escuchan mucho después de que termine este programa. Se ha visto como una simple decisión logística de Esaú sobre dónde llevar a pastar su excedente de vacas y ovejas fue el detonante involuntario para la formación de un poderoso reino que alteró el equilibrio de todo el Medio Oriente. Al observar el panorama mundial actual, cabe preguntarse seriamente, ¿qué decisiones aparentemente aburridas, logísticas o puramente económicas, como la ubicación de gigantescas granjas de servidores de datos o los pequeños ajustes en las cadenas de suministro global o incluso las migraciones forzadas por el cambio climático, se están tomando hoy sin que les prestemos mayor atención? Decisiones que, en realidad, están dibujando ya las fronteras irrevocables y los poderes centralizados de las naciones del mañana. Porque, quién sabe, es muy posible que dentro de varios milenios, una simple hoja de cálculo actual sobre la distribución de recursos energéticos sea estudiada por la gente del futuro con la misma reverencia y el mismo nivel de detalle con la que hoy se analiza el capítulo 36 del Génesis. Pues fíjate, es una perspectiva que sin duda cambia radicalmente la manera de evaluar nuestro propio presente y, desde luego, de leer las dinámicas de la historia antigua. Detrás de la aparente monotonía burocrática de los papeles, siempre laten los movimientos más transformadores de la humanidad. Ha sido un análisis sumamente esclarecedor, la verdad. Para aquellas personas que disfrutan desentrañando estas perspectivas históricas y encontrando esa complejidad oculta en los textos fundamentales, queda formalmente abierta la invitación a suscribirse al canal. Unirse a la comunidad permite asegurar que no se pierdan futuros análisis a fondo sobre temas tan fascinantes como este. Asimismo, recomendar este contenido a otras mentes curiosas contribuye enormemente a expandir este espacio de reflexión. Hoy queda demostrado que hasta los registros más áridos tienen lecciones magistrales sobre la construcción de nuestro mundo. La clave, como siempre, reside en saber dónde escarbar exactamente para encontrar las aguas termales.